Este programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Vamos de inmediato con el desayuno informativo que nos trae nuestro aliado de elpitazo.com. César Batis, ¿cómo estás? Muy buenos días, te escuchamos. Buenos días, Chugo, buenos días a toda la audiencia. Bueno, hoy tenemos esta noticia para abrir nuestra página. Caracas se llenó de protestas este jueves. Más de 10 protestas de carácter social ocurrieron este jueves por temas, por servicios públicos, por reclamos salariales, pero lo cierto es que estuvo muy movido, y no solo en Caracas, sino también en el resto del país. Por otra parte, el presidente Maduro pide transformar el sistema de salud en medio de crisis hospitalaria. Y nos vamos hasta el Zulia. Familias zulianas deben tener hasta 1.000 millones de bolívares para reparar aparatos dañados. Como expresión de lo que decíamos de la protesta, también tenemos que vecinos de Caricuao protestaron anoche por falta de agua. Y en una noticia internacional tenemos que el sacerdote de Masaya en Nicaragua pide entre lágrimas ayuda para detener masacres. Por otra parte, podemos anunciar que este fin de semana tendremos trabajo muy importante que invitamos a todos nuestros usuarios, a tus usuarios y seguidores a leer estos trabajos en el Pitazo este fin de semana. Tenemos una entrevista con el profesor de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela, José Ibarra, quien hoy se hizo famoso, se dio a conocer después que mostró el estado en el cual se encontraban sus zapatos. Y este hecho de salir en las redes sociales mostrando sus zapatos ha llevado a que se ha generado una sinergia y un movimiento de donaciones de zapatos, y hoy él tiene zapatos nuevos gracias a las donaciones de personas solidarias, venezolanos solidarios que le han donado zapatos, y estas donaciones se van a extender a otras personas. También tenemos un trabajo muy sensible con lo que está ocurriendo en la zona de Pampanito, una zona del estado Zulia, fronterizo con Colombia, donde hay un enfrentamiento entre paramilitares venezolanos y guerrilleros colombianos, debido al control del paso por el río, por 3 ríos en la zona, porque ese paso del río es utilizado para el contrabando, desde madera, comida, hasta el narcotráfico. Y allí ha habido enfrentamiento armado. El 7 de junio de este año falleció o fue asesinada una señora, una líder de la VC, que recibió un tiro mientras caminaba por una calle en medio de un enfrentamiento entre paramilitares venezolanos y guerrilleros colombianos. Esto es todo por hoy. Recuerden que nos pueden seguir a través de @elpitazotv y también a través de nuestras páginas del dominio de nuestra página elpitazo.com, elpitazo.info y elpitazo.ml. Muchísimas gracias, César. Era César Batis, nuestro aliado, director de El Pitazo y, bueno, como ustedes están escuchando, conductor de El Pitazo Madrugador acá en La Fuerza es la Unión. Una precisión sobre este tema de la protesta anoche en Caricuao. En efecto, una intensa protesta por agua, por la falta de agua potable. Ahora, es muy interesante lo siguiente: la protesta se verificó en el sector conocido como San Pablito. Es el barrio que está en la cordillera de Cerros, que es continuidad, pues, de esta
de la cordillera de Cerros de Antímano y que sigue hacia la carretera hacia Los Teques. El barrio San Pablito está en el cerro frente a la UD7 de Caricuao, el sector Ruiz Pineda, el sector donde yo viví durante muchísimos años. Bueno, las familias de la UD7 de Ruiz Pineda, de Caricuao, de los bloques, de los edificios, fue con sus tobos, con sus mangueras, con su auxilio a la comunidad de San Pablito. Una experiencia interesante en medio de una situación de mucho conflicto. Tenemos en línea ahora a nuestro siguiente invitado. En efecto, ocurrió ayer lo que veníamos no pronosticando, sino de alguna manera anunciando con discreción. Ayer, cuando entrevistamos a Henry Ramos Alup, él terminó su entrevista diciendo que, bueno, en cosa de horas o de días podían haber noticias importantes sobre el proceso de reconstrucción de la unidad opositora. Ya antes también, unas 6 horas antes, se había producido una declaración del candidato, del exgobernador Enrique Capriles Radonsky sobre ese mismo tema, y también dejaba entrever que había en marcha un proceso de construcción, por lo menos de un espacio de diálogo en la dirigencia opositora. Ayer se produjo, en efecto, una reunión en la que se ha informado estuvieron presentes, entre otros, el señor Henry Falcón, el señor Enrique Capriles, el señor Manuel Rosales. Alguien ha mencionado también al señor Tomás Guanipa y por supuesto a Henry Ramos Alup. Todo esto en medio de una situación de cierta tormenta, porque estando en pleno desarrollo esta reunión, surgieron una batería de tweets por parte de militantes o dirigentes del Partido Avanzada Progresista diciendo ya qué estaba ocurriendo y qué estaba planteando el señor Falcón en esa reunión, mientras la misma reunión se estaba desarrollando. Hay versiones periodísticas acerca de que eso generó un impacto no positivo en el desarrollo de la reunión misma, ¿no? Sin embargo, vamos a lo sustantivo. Lo sustantivo es que gente que tenía tiempo que no lograba sentarse, se sentó junta. Es más, gente que había dicho públicamente, yo no me siento más nunca en una mesa donde esté Henry Ramos Alup, bueno, ahí estaban, sentaditos. Pues. Eso ya de por sí, es decir, la construcción de un espacio de diálogo interno en las fuerzas políticas opositoras pudiera notarse ciertamente como positivo. Yo soy de los que cree que eso es positivo, mas no suficiente. Anoche también pudimos leer, a propósito de esto, como reacción frente a esto, unas interesantes reflexiones del politólogo Jesús González, el tocayo Jesús González, conocido también por sus alumnos y por sus colegas como Chugo González. En efecto, hubo una serie de mensajes de Jesús González en las redes sociales a propósito de este tema y nos pareció tan nutritivo, tan importante que lo contactamos para que nos acompañara en esta madrugada del viernes 20 de julio y en efecto lo tenemos en línea. Jesús, tocayo, muy buenos días, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuáles serían, frente a esto que ocurrió ayer, tus primeras reacciones como ciudadano, por supuesto, como estudioso, como politólogo, como investigador? Te escuchamos. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a tu audiencia mañanera del día de hoy. Mira, bueno, como bien tú lo dices, en mi caso personal y en el caso del Proyecto de Entendimiento Nacional del cual formo parte, nosotros vemos con muy buenos ojos cualquier intento de acercamiento y de reagrupación del bloque opositor, porque parte de lo que nosotros hemos vivido en los últimos meses, por no decir los últimos 4 años, después del año 2015, que de esos últimos 3 años que hemos vivido que han sido realmente duros, porque después de esa victoria de la Asamblea Nacional, la fuerza opositora se fue desintegrando poco a poco, rompiéndose en pedacitos, y la verdad es que es una muy buena noticia que esos líderes hoy se estén reuniendo. Pero hace falta mucho más, porque durante estos años, no solamente colapsó la oposición venezolana, sino también en estos últimos años el colapso social, económico, también ha sido muy grave. Y el discurso opositor y la realidad que vive el venezolano en el día a día se ha divorciado. Entonces, una reunión tan importante como la que nosotros tenemos al día de hoy debe partir
de una profunda reflexión de esa dirigencia política, en el cual se tienen que preguntar, entre otras cosas, ¿qué pasó? ¿Por qué hemos perdido fuerza? ¿Por qué la gente se está yendo a los sectores en que son ni de gobierno ni oposición? ¿Por qué no han logrado que los planes, de los distintos planes, porque fueron más de 5, 6, 8, 10 planes que se han planteado, llegó ninguno a buen término? ¿En qué momento se perdió el sentido unitario? Todas esas grandes preguntas, de verdad, tienen que ser trabajadas con suficiente responsabilidad. Y la filtración de ayer yo creo que no contribuye en ninguna medida a la construcción de esos espacios, porque como lo digo, son espacios, después del deterioro, ese diálogo se da porque existe una situación problema, y esa situación problema tiene que ir de la mano con una revisión de las técnicas de cómo se hacen las cosas, y tú como miembro, como exsecretario de la Mesa de la Unidad, sabes lo complejo de poner intereses, porque cada uno de esos grupos que están ahí son la representación de un grupo de intereses, poner esos intereses a trabajar en conjunto, pero además poner esos intereses a trabajar en una cosa mucho más grande, que es el interés nacional ante esta situación de colapso. Por eso considero que deberían generarse algunas cosas, y yo creo que la experiencia mundial ha dado algunos tips muy importantes, porque Venezuela no es el primero que pasa por una situación como esta, han pasado otros países, y siempre es bueno voltear y ver cuáles son las mejores prácticas que se han desarrollado, y una de esas mejores prácticas es entender que esos procesos de negociación tienen que tener unas normas, unas reglas claras, unas normas, entre otras cosas, que mitiguen la desconfianza entre las partes, porque es verdad que parte de lo que ha pasado en la Mesa de la Unidad es que no se han cumplido acuerdos o posiciones que se han tomado en conjunto, y eso ha generado desconfianza entre las partes, y es prioritario restablecer esa confianza, y para eso las reglas claras pueden contribuir, así como la reformulación de los objetivos. Estamos conversando con el profesor Jesús González. El profesor Jesús González, docente universitario, es politólogo, es integrante de diversas iniciativas que promueven el entendimiento nacional y, por supuesto, el entendimiento en la oposición venezolana. Te escucho, Jesús, y estoy completamente de acuerdo con lo que planteas, la necesidad de reconstruir confianza, y para que se reconstruya la confianza, la necesidad de que hayan unas reglas mínimas que sean respetadas por todos, y en consecuencia, digamos, vulnerar un primer encuentro absolutamente preliminar con filtraciones a propósito de lo que allí se produce, pareciera inconveniente, no porque esto sea una reunión secreta, ojo, sino porque era un encuentro privado. Hay una diferencia importante entre lo privado y lo secreto. Sin embargo, Jesús, quiero consultar sobre lo siguiente. La fractura de la unidad opositora no es consecuencia de un tema funcional, de un tema organizativo, de un tema administrativo. La fractura de la unidad opositora se da porque no hay una estrategia única acerca de cómo llegar al poder, cómo ejercer el poder y cómo mantenerse en el poder juntos, unidos. Eso no existe. De hecho, ayer, además de esta reunión, fue noticia una respuesta que dio el alcalde Antonio Ledesma desde el exilio, planteando su agenda, pues que se reduce a lo siguiente, o se puede reducir a lo siguiente. No se trata de ir a elecciones para sacar a Maduro, se trata de sacar a Maduro y después haremos elecciones. Él no dice exactamente cómo sacar a Maduro. Sin embargo, está planteando allí lo que es la visión de un sector de la oposición venezolana. ¿Cómo hacer? Te pregunto, estamos conversando con el profesor universitario y politólogo Jesús González. ¿Cómo hacer, Jesús, para que esa reconstrucción del bloque opositor trascienda lo administrativo, trascienda lo funcional y vaya a lo sustantivo, que es el tema de la construcción de un camino común? Es decir, ¿cómo hacer para tomar las medidas para que esta resurrección de la alianza dure más de 3 o 4 meses? Porque eso es más o menos lo que dura
una alianza entre los diversos factores de la oposición. Ellos se ponen de acuerdo para algo, por ejemplo, para no dejar que Borges llegue a ser el presidente de la Asamblea Nacional en el primer periodo, o por ejemplo, para crucificar a los gobernadores adecos por haberse juramentado ante la ANC. Ellos se ponen de acuerdo para cosas puntuales, pero esas alianzas no duran más de 3 o 4 meses, porque al poco tiempo están nuevamente fracturados y peleándose entre ellos. ¿Cómo hacer para trascender esa cortedad frente a la gravedad de la crisis venezolana? Te escuchamos. Bueno, tú sabes que ese es uno de los grandes retos que nosotros tenemos como sociedad hoy. Y yo creo que ahí la ciudadanía tiene también un papel muy importante, porque entre otras cosas se están reuniendo porque es evidente el deterioro que han tenido no solamente en su imagen, sino en su apoyo a los partidos políticos. Y eso ha sido producto, entre otras cosas, de que la ciudadanía no está respondiendo a todos esos llamados que ellos están haciendo porque ve que no existe coherencia en la dirección. Eso que tú dices de la construcción de una ruta estratégica es clave. Es clave porque en países como Bolivia, en países como Argentina, donde tuvieron unas crisis súper importantes, prácticamente tenían un presidente semanal y eran producto de desórdenes sociales, golpes de Estado, contragolpes de Estado, y venía un presidente y venía otro presidente hasta que se entendió que tenían que trabajar en la construcción de un bloque mayor y en la construcción de una ruta mínima de acuerdo que incluyera a todos los sectores del país. Este primer intento es un intento de un grupo de opositores, y eso me parece muy bien. Digo un grupo porque como bien tú lo dices, está otro grupo que está donde está María Corina Machado, donde está Antonio Ledesma, donde hay otras personas que no están en esa reunión y que deberían estar. Por eso es que yo propongo en esa serie de tweets y en algunas reuniones que he tenido, en algunas informaciones privadas que he tenido, les he dicho, mira, esto primero, si ustedes no intentan sanar las heridas que se han generado y reconocer que efectivamente han tenido muchos errores, es imposible la construcción de un proyecto que tiene que pasar de lo electoral a convertirse en un proyecto político unitario. ¿Por qué lo digo? Porque la coyuntura de la MUD, donde esos intereses se conciliaron a través de tarjeta única, a través de un movimiento electoral que de alguna manera logró aglutinar parte de las fuerzas de contento social que había, eso ya hoy tiene que ser revisado, y ya habían varias personas anunciando eso desde hace varios años. No solamente el informe Hospedales, sino tú mismo como secretario, me consta que hiciste grandes esfuerzos para que eso que estaba pasando al interno del proceso, primero no trascendiera y segundo se le buscara solución. Ahora, por eso es que yo creo que los temas y los temas funcionales en este momento son claves, porque en la medida que se vuelvan a tomar algunas medidas a lo interno del grupo, medidas que por supuesto nunca se respetaron, y eso es uno de los grandísimos problemas que se tiene, porque el G4 llegaba a algunos acuerdos y nosotros veíamos después en televisión que pasaban otras cosas. Eso no puede volver a ocurrir, porque lo que nos está pasando y lo que está pasando al bloque opositor es grave. Si ellos revisaran las encuestas y ven cómo están ahorita la Mesa de la Unidad Democrática o cómo está ahorita cada uno de esos partidos que están ahí, son fuerzas muy pequeñas que o se reagrupan o cambian o modifican o van a tender a desaparecer y van a venir fuerzas emergentes. Ahora, esas fuerzas emergentes no nacen de la noche a la mañana y la gente habla de que tiene que nacer un nuevo liderazgo, tiene que nacer, y resulta que toda la experiencia latinoamericana dice que bueno, sí, probablemente nacen unos nuevos liderazgos que no son los que uno desea, sino que pueden haber retrocesos sociales y políticos muy fuertes a través de golpes de Estado, y que cuando se consolide una fuerza efectiva de cambio necesita de todos. Entonces, inclusive si saliera un nuevo liderazgo, va a necesitar de esa fuerza opositora que está ahí, y lo mejor que nosotros podemos hacer es intentar contribuir que estos esfuerzos que se están haciendo el día de hoy sean esfuerzos exitosos. Agradecemos profundamente que... Ajá. Dime, te escuchamos. Y sobre todo intentar manejar unos temas vitales, porque yo creo, fíjate, esos temas que pasaron el día de ayer, de filtraciones, temas de comunicaciones, yo he visto el deterioro que se han tenido en los procesos de comunicaciones, donde la gente siente una desconexión total con ese liderazgo político. Han aparecido
manifestaciones de la sociedad civil como el Frente Amplio, pero esas manifestaciones de la sociedad civil se han quedado enganchadas en una situación problema de la Mesa de la Unidad y han sido arrastradas. Por eso es que yo a la inacción, a la desconfianza social por cómo fue manejado inicialmente, entonces cada quien tiene que tener su espacio, pero tiene que haber una comunicación entre los sectores y eso tiene que ser parte de la reflexión, porque como tú bien lo dices, para la construcción de una estrategia tiene que haber acuerdo. Eso de que las estrategias son ocultas, que nadie las conoce, etcétera, que fue parte de lo que nos dijeron, es que nosotros no podemos divulgar la estrategia. Mira, eso es intentar pensar que la gente aquí es pendeja, y la gente no lo es. Ese que nos está escuchando hoy sabe que hay un serio problema estratégico en la oposición, que cuando la oposición asumió la ruta democrática y electoral el 15 en el año 2015, nosotros tuvimos una mayoría y a partir de ahí se rompió la estrategia unitaria, y ese descalabro de la estrategia unitaria es lo que nos ha llevado a esta situación al día de hoy, y la reconstrucción de esa estrategia unitaria tiene que pasar porque se hagan todos los intentos para que ese grupo sea mucho mayor que un G4, que un G7 o que un G5, y eso pasa obligatoriamente por mayor presión social para que esos actores políticos lleguen a acuerdos en el cortísimo plazo. Jesús, te agradecemos profundamente de verdad que nos hayas acompañado en esta madrugada del viernes 20 de julio. Era Jesús González, profesor universitario, politólogo, integrante de diversas iniciativas ciudadanas orientadas a la consolidación de la unidad de la sociedad democrática venezolana, entendiendo que la sociedad democrática va muchísimo más allá de las fronteras de los partidos políticos opositores. Jesús Chugo González, muchísimas gracias. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Como bien decía nuestro invitado, nuestro aliado César Batis, ayer hubo no menos de 10 protestas en la Gran Caracas. En realidad, de acuerdo a nuestros cómputos, llegaron a 30 las protestas sociales espontáneas que se produjeron ayer solamente en la región capital. En el resto del país también se produjeron muchísimos otros movimientos en algunos casos de naturaleza reivindicativa, en otros casos de naturaleza propositiva. La gente está haciendo cosas no solamente para denunciar o para reclamar, sino también para construir o aportar soluciones. Un ejemplo de esto es lo que está ocurriendo o lo que va a ocurrir este fin de semana en esta iniciativa ciudadana denominada Operativo Esperanza. Nosotros lo hemos tenido acá en este programa en ocasiones anteriores. Son un grupo de jóvenes que, repito, más allá de la queja y más allá de la denuncia, promueven la participación ciudadana en la resolución de problemas concretos, en la búsqueda de soluciones concretas a problemas específicos, si son necesarios útiles escolares o si son necesarias medicinas o si son necesarios determinados insumos. Esta gente se organiza y los procura. De ese grupo tenemos en línea a la colega Carissa López. Carissa, muy buenos días. ¿Qué se propone, qué se plantea Operación Esperanza para este fin de semana? Operación Esperanza para este fin de semana. Te escuchamos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Como siempre, encantada de estar en tu programa. Sí, bueno, la Operativa Esperanza para este fin de semana tiene planteadas 3 actividades simultáneas.
El día domingo vamos a estar entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde en 3 sitios distintos. Vamos a estar en la Casa Hogar Domingo Sabio en Lomas del Ávila, en Palo Verde. Vamos a estar también en la Casa Hogar Madre Teresa de Calcuta de la Fundación El Buen Samaritano en San Bernardino y en el Hospital Pediátrico Dr. Elías Toro de Catia. El fin de estas actividades es, bueno, celebrar el Día del Niño, que fue el fin de semana pasado, ya lo celebramos a medias con los niños de la Casa Hogar Domingo Sabio a propósito de la final del Mundial de Fútbol. Y este fin de semana continuaremos con las celebraciones. Vamos a llevar recreación, vamos a llevar ropa, alimentos, calzado, medicamentos, lo que nos hayan donado a las personas que estén interesadas. Carissa, estamos conversando con Carissa López, ella es periodista, es activista ciudadana. ¿Cuál es el llamado a los ciudadanos, a los caraqueños, en relación a estas 3 actividades? ¿Cuál es el requerimiento que se plantea que debieran llevar las personas que quisieran apoyar esta iniciativa? Estamos necesitando, como te mencioné, ropa y calzado para niños y niñas entre 2 a 16 años. También estamos buscando medicamentos, analgésicos, antiespasmódicos, antialérgicos, porque bueno, estamos conscientes de cuál es la necesidad en cuanto al sector salud en estos momentos. También estamos buscando alimentos no perecederos o alimentos preparados, como bien la gente desee llevarlos. Y bueno, cualquier contribución que la gente desee hacer, incluso su compañía, porque esto... Cayó la comunicación con Carissa López. Repito, estamos conversando con Carissa López, ella es activista ciudadana, ella es periodista también y forma parte de un grupo, de un voluntariado ciudadano denominado Operativo Esperanza. Tienen 3 actividades simultáneas previstas para este próximo domingo, una en el Hospital Pediátrico Dr. Elías Toro en Catia, otra en la Casa Hogar Madre Teresa de Calcuta en San Bernardino y el tercero en la Casa Hogar Domingo Sabio, Lomas del Ávila. ¿Qué están pidiendo? Están pidiendo, bueno, en primer lugar, solidaridad, calor humano, presencia. En segundo lugar, que todo aquel que pueda donar ropa o calzado para niños en buen estado, y yo insisto en esto, por favor, en buen estado. No se trata de desechar aquello que es inservible. Yo he notado con preocupación cómo, sobre todo cuando se requiere la donación de juguetes, algunas personas, y lo tengo que decir con dolor, a veces donan basura, donan cosas que ya, bueno, es un irrespeto al niño que le vayas a regalar eso. Entonces, por favor, que sea ropa o calzado para niños en buen estado y incluso medicamentos que estén en fecha vigente. También esto debo insistir, que estén en fecha vigente, que sean requeridos. Repito, es el Operativo Esperanza, que va a tener esta triple jornada, esta jornada simultánea el próximo domingo 22 de julio en el Hospital Pediátrico Elías Toro de Catia, en la Casa Hogar Madre Teresa de Calcuta en San Bernardino y en la Casa Hogar Domingo Sabio en Lomas del Ávila. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. Central Madeirense. Son más frescas. CAE Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@caesport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA 1305-514-2500. CAE Export cubre todo el territorio nacional. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En
la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La fuerza es la unión y reservé este segmento final del programa para expresarles lo que es mi opinión como ciudadano, como comunicador, como militante de base de la unidad que soy, a propósito de todo esto que ha ocurrido en las últimas horas y que fue analizado en el primer segmento de este programa por el politólogo Jesús González. Miren, amigos, vamos a hablar con mucha claridad y con mucha seriedad. Por supuesto que el hecho de que se hayan sentado ayer los señores Capriles, Rosales, Ramos Alup y Falcón es un hecho positivo, claro que lo es. Desmerecer eso es insensato. Recuerden lo que hemos planteado en innumerables ocasiones acá. Lo que nosotros estamos enfrentando no es al PSUV, ni es a la rosca de Nicolás Maduro, ni es al propio Maduro. No, nosotros estamos enfrentando acá una variante delictual del Petroestado, nada más y nada menos. Es toda la maquinaria del Estado trabajando en contra de la ciudadanía, haciendo más miserable la situación de la ciudadanía, cortando no solamente los recursos, sino también las esperanzas de la ciudadanía. Es todo el Estado trabajando para deprimir, para desmoralizar, para dominar por hambre y por miedo a todo un país, a toda una sociedad. Mira, es muy grave. Repito, es toda la maquinaria del Estado, de un Estado que por ser un Estado petrolero, bueno, maneja la palanca fundamental de la economía del país. Entonces decide quién sobrevive y quién quiebra, a quién anulan, a quién expropian, a quién le dejan tener o traer divisas y a quién no. Todo eso lo deciden ellos. Entonces el poder que tienen es muy superior al de cualquier otro Estado convencional, incluyendo a cualquier otro Estado totalitario. Repito entonces, estamos enfrentando una variante delictual del Petroestado. ¿Por qué delictual? ¿Por qué digo esto? Es simplemente por utilizar un adjetivo hiriente y entonces lanzarlo como un dardo. No vale, no se trata de eso. Se trata de que en efecto el Estado de manera sistemática ha estado violando la ley, violando la Constitución para ejercer ese dominio absoluto que pretenden sobre el ciudadano, sobre el venezolano, sobre la sociedad. Cada vez que usted escucha a un militar chavista diciendo que nuestra Fuerza Armada Nacional es revolucionaria, socialista, antiimperialista y por supuesto chavista, cada vez que usted escucha a un militar diciendo eso, ese militar está violando el artículo 328 de la Constitución.
Y lo hacen impunemente una y otra vez. Cada vez que usted ve una reunión de jueces de la República, en la inauguración del año judicial, por ejemplo, todos ellos allí con sus disfrazados, con sus togas, etcétera, etcétera, y empiezan a gritar, Chávez no se va, o cualquier estupidez de esa. Bueno, esos señores que están allí están violando la ley. ¿Entienden? No es un tema de mal gusto. No, están violando la ley porque se supone que para ser juez tú tienes que tener independencia. Y ellos lo hacen, repito, una y otra vez, cada vez que le da la gana. Porque tienen absoluta impunidad para ello. Entonces, no estamos hablando de un adversario cualquiera, estamos hablando de un petroestado en una variante delictual. Un poder tan grande como eso no puede ser enfrentado, chicos, no puede ser enfrentado por Falcón y su grupito, ¿no? Ni por María Corina y su grupito, ni por Capriles y su grupito, ni por Leopoldo y su grupito. ¿Por qué digo grupito? Bueno, porque resulta que en la oposición venezolana, mentira que hay unos partidos grandes y unos partidos pequeños. Todos son chiquitos, unos más chiquitos que otros, pero todos son chiquitos. ¿O es que vamos a olvidar lo que pasó aquí el 15 de octubre del año pasado, cuando todos los partidos juntos llamaron a votar en las elecciones regionales? ¿Y qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue la respuesta del ciudadano? Bueno, vale. Por supuesto, el gobierno hizo trampa, hizo fraude, todo lo que te dé la gana. Todo eso lo hizo el gobierno. Claro que si ellos están ahí es para eso, para hacer trampa y para hacer fraude. Eso es verdad. Pero también es verdad que la oposición perdió casi 3 millones de votos. Venezolanos que habían votado por la oposición en el 2015 no se presentaron a votar en las regionales de octubre del 17. ¿Por qué? Porque todos esos partidos juntos no tienen hoy el poder de convocatoria que tenía la Unidad Democrática en el año 2015. Repito entonces, no hay partidos grandes y partidos pequeños en la oposición. Hay partidos chiquitos y menos chiquitos. Esa es la verdad. Entonces, repito, ni María Corina con su grupito, ni Falcón con su grupito, ni Capriles con su grupito, ni López con su grupito, ni Ramos con su grupito, son quién para decir, mira, sí, yo voy a enfrentar esto y yo voy a dirigir esta lucha y nosotros vamos a ganar. No vale, es mentira. Tienen que estar unidos para poder medio calificar como opción. Tienen que estar unidos. ¿Y por qué no están unidos, Dios mío querido de la vida? Porque son malos, porque son brutos, porque son torpes. No, vale, no es así. Cada uno de ellos tiene sus virtudes, tiene sus capacidades, tiene sus fortalezas. Cada uno de ellos ha llegado donde está a partir de un determinado ejercicio vital que tiene que ser reconocido. No están unidos, señores, porque nosotros, los demócratas venezolanos, teníamos una estrategia para hacer oposición. Y como oposición lo hicimos muy bien, y como oposición democrática, con una estrategia clara, con una dirección colectiva y con una vocería coherente, hicimos lo que teníamos que hacer y derrotamos al gobierno el 6 de diciembre del 2015. De manera abrumadora lo derrotamos. ¿En qué teníamos que convertirnos, por el amor de Dios? Teníamos que convertirnos ya no en oposición, sino en alternativa de poder. Y para hacer alternativa de poder necesitamos tener una estrategia de cómo llegar juntos al poder, cómo ejercer juntos el poder y cómo mantenernos juntos en el poder. Y eso es lo que no teníamos, ni lo tenemos aún. Cada uno, cada candidato tenía su estrategia. Leopoldo tenía la suya, Capriles tenía la suya, Henry Ramos tenía la suya, María Corina tiene la suya, ¿no? Pero no existía ni existe una estrategia unitaria para llegar al poder, para mantenerse en el poder y para ejercerlo. No existía ni existe. Por eso la división, por eso esa gigantesca victoria del 6 de diciembre del 2015 se transformó en esta, bueno, no hay adjetivo cómo calificar lo que hemos vivido en el año 16, 17 y 18. Cómo se ha despilfarrado la voluntad del pueblo, cómo se ha despilfarrado la confianza del pueblo. Señores, hay que decirlo con claridad. ¿Quieren tener un ejemplo? Vean el ejemplo del exilio, vean el ejemplo de la diáspora venezolana.
Yo lo dije hace como una semana acá y hubo unos dirigentes de oposición que se molestaron y privadamente me dijeron, oye, Chugo, no seas tan duro. No, mira, no se trata de ser duro o de ser blandito, hay que ser veraz. Usted le pregunta, están huyendo. Usted le pregunta a esos venezolanos que se están yendo a pie, que están llegando a Ecuador, que están llegando a Perú, que están llegando a Chile, que están llegando a Estados Unidos, que están llegando a España. Usted le pregunta a esos venezolanos por qué se están yendo y no te van a decir, ah, mira, es que acabo de descubrir que Maduro es malo. Acabo de descubrir que el gobierno es nefasto. No, no. Ellos saben que Maduro es malo desde hace tiempo. Ellos saben que este régimen es un régimen reproductor seria de pobreza y abyección desde hace tiempo. Pero ellos tenían la esperanza de que la oposición hiciera su trabajo. Y llegaron a la conclusión de que esta oposición es incapaz de producir el cambio que en Venezuela hace falta. Y por eso se van. ¿Me entiende? Miren, les voy a contar una de las anécdotas más bellas y al mismo tiempo más dolorosas de lo que me ocurrió a mí allá en aquel diciembre del 2015, enero del 2016, cuando estaba fresquita la victoria democrática en las elecciones parlamentarias. Iba caminando por una calle, como siempre ando, pues solo, pues acompañado solamente por el cariño y por el gran poder de Dios, sin escolta, sin nada, ¿no? Estaba caminando por una calle y se me acerca un señor, un tipo de más o menos 48 años, 50 años, fornido él. Se me acerca, viene caminando hacia mí y veo que se me dirige, se me encima y ya, bueno, yo me preparo por si acaso es una agresión. Y el Señor me ha abrazado. El Señor me abraza y el Señor rompe a llorar. Y el Señor me dice, Chugo, gracias, gracias, Chugo. Gracias a ustedes, mi familia se reunificó. Mi hijo ya estaba afuera. Mi hijo estaba viviendo en el exterior. Mi hijo regresó a votar y votó. Y ante esta victoria inmensa, mi hijo se queda. Y mi hijo se va a traer a mi nuera y a mi nieto. Y mi familia se va a reunificar por fin. Me dijo ese señor llorando. ¿Por qué? Porque esa victoria le dio esperanza a los venezolanos. ¿Ves? Esos mismos venezolanos que hoy se están volviendo a ir. Seguramente en el caso de ese compatriota o personas que, bueno, por primera vez se van. Repito, ¿por qué? Bueno, porque saben que el gobierno es malo, que el gobierno es terrible, que el gobierno es un desastre, que este es un régimen de miseria y de oprobio. Claro que lo saben, pero también saben que desgraciadamente esta oposición que tenemos no está a la altura del reto y hay que colocarla a la altura del reto. ¿Entiendes? Entonces, esa primera precisión hay que tenerla muy clara. Hay que tenerla muy clara. ¿Qué está pasando hoy? Claro que es culpa del gobierno, por supuesto que es culpa del gobierno, pero es responsabilidad de la dirigencia opositora no haber estado a la altura del reto y no haber podido construir una alternativa viable, exitosa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que construirla, como bien decía Jesús González en la primera parte de este programa. Hay que construirla y construirla con esta dirigencia que tenemos. Sí, con esta dirigencia que tenemos, con María Corina, con Antonio Ledesma, con Henry Falcón, con Henry Ramos, con Guanipa, con el otro, con esa es la dirigencia que tenemos. ¿Y saben por qué? Porque en una situación como esta, en una situación de dictadura, de persecución, de terrorismo de Estado contra la disidencia, mira, no va a surgir con facilidad un liderazgo de relevo, no va a surgir. Y el que surja lo van a descabezar, ¿no? Entonces, esa dirección que tenemos es la que tenemos, con esos bueyes tenemos que arar, ¿entiendes? Ahora, tenemos que hacer la presión ciudadana, la legítima presión social para que esas personas depongan sus agendas personales, depongan sus proyectos individuales, depongan sus intereses partidistas y construyan una estrategia de todos y para todos. Y eso no lo van a hacer por su propio impulso, no. Eso lo van a hacer, bueno, repito, a través de un proceso de diálogo y negociación interna, ¿no? Que sea
vigilado, controlado, seguido de cerca por una ciudadanía que esté atenta y que esté, vigilante para apoyar lo bueno y para criticar lo malo y para condenar lo malo. Eso hay que hacerlo, ¿vale? Entonces voy al tercer punto que también tocaba el señor Jesús González, el profesor Jesús González, que es el papel nuestro, chicos, el papel del ciudadano. Nosotros no podemos seguir con la idea, con la vieja idea de que mi papel como ciudadano, es apoyar, es aplaudir, ¿no? O criticar o destruir a través de las redes, o votar de vez en cuando haya la posibilidad de hacerlo, y después que uno vota uno dice, mira, ya yo hice lo que me tocaba, ahora que los diputados hagan su trabajo, que los dirigentes hagan su trabajo. No. Ese no es nuestro papel en una situación como esta. Estamos en una situación de emergencia nacional y el papel del ciudadano va mucho más allá de lo electoral, va mucho más allá de apoyar a fulano o a sutano o de atacar a sutano o a fulano en las redes sociales. Nuestro papel como ciudadanos tiene que ser el de participar activamente en la construcción de esa estrategia y en la ejecución de la estrategia y en la evaluación de la estrategia. Tenemos que hacerlo porque, repito, nuestra dirigencia política por sí sola ha demostrado que no está a la altura. ¿Qué tenemos que hacer? Prescindir de la... Pero hay que acompañarla. Hay que ejercer eso que llaman ahora Contraloría Social sobre esa dirigencia. Y para que eso sea posible, nosotros los ciudadanos tenemos que actuar de manera autónoma frente a los partidos. ¿Qué significa actuar de manera autónoma? Bueno, significa, señores, ya ni simplemente no seguir pensando que nuestro papel como ciudadanos es ser aplaudidores o ser alcahuetas, ¿no? O ser satélites de los partidos. No, vale. Ponían un ejemplo el señor Jesús González en su análisis y nos hablaba de esta iniciativa llamada Frente Amplio. El Frente Amplio, que es un conjunto de activistas, de ciudadanos pertenecientes a gremios y sindicatos, ¿no? Y que por eso se dicen sociedad civil, ¿no? Porque lo son de alguna manera, pero son, repito, expresiones de la sociedad civil estrechamente vinculadas a los partidos. Me dicen, no, aquí está fulanito de tal, que es el presidente de la Federación de Estudiantes. Aquí está fulanito de tal, que es el presidente del sindicato tal, o coordinador de la federación tal. Ajá, ¿y cómo llegas tú a presidente del colegio, del gremio tal, o a presidente de la Federación de Estudiantes de tal sitio? Con una plancha. Y la plancha, ¿quién la integra? ¿Y quién la compone? ¿Y quién la promueve? ¿Y la campaña electoral, quién se la hace? Esa es la verdad, ¿vale? Porque en el proceso histórico venezolano, no fue que las organizaciones sociales se desarrollaron y en su desarrollo llegaron a generar las organizaciones políticas. Así ocurre en las democracias liberales ordinarias, normales. En nuestro caso, en el proceso histórico venezolano, fue al revés. Lo primero que se crearon fueron los partidos. Gómez expulsó a la generación del 28, a los estudiantes del 28, y esos estudiantes conocieron en el exilio la democracia cristiana, el marxismo, la socialdemocracia, y cuando regresaron a Venezuela fundaron a los partidos, y esos partidos fundaron a su vez luego todas las organizaciones sociales, las organizaciones de empresarios, los sindicatos, los gremios, todo. Y por eso en Venezuela ese tejido, que debiera ser un tejido eminentemente ciudadano, es en realidad de alguna manera apéndice de los partidos. Y unos movimientos sociales, entre comillas, que sean apéndice de los partidos, no van a servir para ejercer contraloría social, veeduría, presión ciudadana sobre esos partidos. No. Unos movimientos sociales que sean apéndices de los partidos, lo que hacen es, alcahuetearlos, pues, ¿no? Hacer las cosas para que parezca que alguien está haciendo algo. Chicos, y eso no puede ser. Yo no estoy diciendo que se contraponga sociedad civil versus partido, no. Yo estoy diciendo que todos juntos participemos de un mismo esfuerzo, de un mismo propósito, pero cada quien haciendo lo que tiene que hacer. Los líderes, los dirigentes, que dirijan, que lideren. Por eso se llama así. Líder es quien lidera, dirigente es quien dirige. Entonces, quienes se llaman a sí mismos líderes, dirigentes, que lo hagan, ¿no? Y los ciudadanos a ejercer el control
a criticar lo malo, a promover lo bueno, a no permitir, y esto es fundamental, si la unidad es un valor estratégico del pueblo venezolano, no permitamos entonces que los dirigentes políticos hablen de unidad cuando les conviene y pisoteen la unidad cuando deja de convenirles, ¿no? En esta semana los tenemos. De repente llega un dirigente y dice, caramba, es fundamental que nos reunamos, tal y cual. Y hace apenas 3 meses estaba diciendo que él no se reunía con más nadie porque él era la tapa del frasco. Porque es que esa persona es inestable, es medio loquito. No vale. Es porque no tiene un control social que lo obligue a ser medianamente congruente, que lo obligue a ser medianamente coherente. Y por eso dicen una cosa hoy, otra mañana, todo lo contrario pasó mañana, y así van de derrota en derrota. Y lo grave es que la derrota de ellos significa el desastre para todos nosotros, ¿entiendes? La derrota de esa dirección política significa nuestras familias destruidas, nuestras familias divididas, nuestros hijos en el exterior, la gente que está aquí pasando hambre, muriendo por falta de alimentos, muriendo por falta de medicinas. Yo lo he dicho antes, lo repito ahora. Antes los errores de la oposición costaban votos o costaban puestos. Ahora los errores en la política cuestan vidas, cuestan familias destruidas. Entonces, señores, redondeando toda esta exposición y esta preocupación, que se reunieron los dirigentes políticos, qué bueno, estupendo, genial. Ojalá que se sigan reuniendo y que vayan más allá de reunirse para la foto. Definición de un mecanismo administrativo funcional para seguirse viendo de tanto en tanto. Ojalá que esas reuniones sirvan también para apostar al diseño de una estrategia de poder que sea conjunta, que sea unitaria. Pero para que eso sea así, todo ese proceso tiene que estar acompañado por la acción y la presión de ciudadanos autónomos, de movimientos sociales que no sean satélites de esos partidos, sino que actúen como contraloría social de ese esfuerzo para garantizar su permanencia y para garantizar su calidad. Esa es mi humilde opinión después de conocer al monstruo por dentro, como ustedes saben que lo conozco. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chugo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chugo Torrealba, solo por RCR 750 AM.